La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia y su puntualidad a este seminario en línea de parte de Furukawa Electric, en el cual vamos a ver el tema de buenas prácticas de instalación del cableado estructurado. Y la presentación va a estar a cargo de Robson Barbosa, quien es especialista de soporte técnico de Furukawa Electric. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas ya sea de manera escrita conforme se vayan presentando o también pueden levantar su mano en el panel. Abajo de su micrófono hay una manita. Al hacer clic, nosotros Hola, nos ¿me damos escuchan? cuenta. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. No sabía si estaban escuchando o no. Muy buenas tardes a todos. Como comentar al inicio, yo soy Robson, yo trabajo en el área de soporte técnico de Furukawa y vamos a tener ahí entonces una plática. Eso debe durar ahí como unos 45 minutos de presentación y unos otros 15 minutos para sacar dudas sobre las prácticas de instalación en cableado estructurado. Entonces, la idea es hablar de cosas que podemos implementar en nuestro día a día de instalación para mejorar el nivel de nuestras instalaciones de cableados, entonces sacar dudas, en fin, platicar un poquito acerca de las mejores prácticas que tenemos ahí para esta parte de cableado, ¿no? Eh, en un primer momento me gustaría hablar entonces acerca una empresa de origen japonés, ya tiene ahí como 138 años de existencia, ¿verdad? El grupo Furukawa, que hoy es compuesto por alrededor de unas empresas, áreas de actuación. Yo destacaría principalmente la parte de telecomunicaciones, es eso que estamos involucrados, entonces tenemos una línea completa, tanto para la parte de cableado estructurado, que sería la parte de red interna, cuanto también para atender las necesidades de las operadoras de red externa, ¿verdad? Entonces, esta parte de fibra óptica, hoy Furukawa sería una de las más grandes fabricantes de fibra óptica del mundo, ¿verdad? Y también ahí estamos metidos en otras áreas que son importantes también. Destacaría aquí la parte de metales livianos, servicios y otros, electrónica, energía. Entonces, ahí estamos en la parte automotora, la parte médica, la parte de superconductores. Entonces, quiere decir que tenemos ahí una larga experiencia en varios tipos de negocios y estamos suministrando ahí para todos nuestros clientes que tenemos ahí nuestros clientes de Latinoamérica. Entonces, aquí tenemos presencia desde 1974, se empezaron ahí las actividades. Empezamos con cables de energía, después implementamos los cables de opciones y hoy tenemos ahí una línea completa de productos de conectividad, tanto internos cuanto externos, ¿verdad? Aquí tenemos en Latinoamérica 6 plantas, siendo que tenemos 2 plantas puestas en Curitiba, que sería nuestra matriz, ¿verdad? Tenemos, Curitiba está en sur de Brasil, para los que no conocen. Tenemos una otra planta que está puesta en la ciudad de Sorocaba, interior de San Pablo. Ahí hacemos los hilos de fibras ópticas, ¿verdad? Donde es hecha la fibra óptica propiamente dicha. De ahí enviamos a Curitiba, donde armamos nuestros cables. Y además de enviarnos a Curitiba, también tenemos otras 3 plantas de cables ópticos. Las plantas en Argentina, México y Colombia. Entonces, en estos países también mantenemos oficinas comerciales, ¿verdad? Curitiba, San Pablo, tenemos regionales aquí por Brasil por completo, Argentina, Colombia, México y también España. Y ahí vamos a tener aproximadamente 2,000 empleados, entonces, para poder atender esta infraestructura que visa el mercado latinoamericano. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, ya entrando ahora en la presentación propiamente dicha, después de la parte institucional, entonces en esta parte de cableado estructurado, nosotros tenemos algunos organismos internacionales que cuidan de la parte de estandarización, que serían las reglas, ¿verdad? Para tanto fabricar cuanto instalar sistemas de cableado estructurado. Eso permite que nosotros tengamos ahí una red armada adentro de nuestros clientes. Son redes hoy multimarcas, ¿verdad? Entonces, la realidad, hacemos conexiones de diversos tipos de equipos. Entonces, por ejemplo, podemos tener servidores en nuestro data center, servidores de Dell, podemos trabajar con switches de Cisco, podemos tener en los áreas de trabajo computadoras de Lenovo, y todo eso son marcas distintas, pero están integradas, pueden conversar dentro de una red debido justamente a seguir los estándares internacionales, ¿verdad? Yo creo que para nosotros acá en Latinoamérica más importantes serían los organismos de TIA y ANSI, que son organismos estadounidenses. Ellos son los más importantes, yo diría, también porque esta gente que empezó con la parte de estandarización de cableado estructurado. Entonces, antes de empezarmos con esta parte de normatización, ¿qué hacían las empresas de telecomunicaciones informática? Suministraban soluciones propietarias, quiere decir, cada uno hacía la red física y también la red y también los protocolos de comunicación como les convenía, ¿verdad? Entonces esta gente se juntó y dijo, no, mira, tenemos que estandarizar tanto la parte física, la parte de media, la parte de conectividad, cuanto también los protocolos que vamos a utilizar para poder conversar en esta red. Entonces de ahí aparecieron las primeras normativas para esta parte de cableado estructurado. Yo destacaría aquí también la ISO, que sería el International Organization for Standardization, es un organismo también internacional de estandarización, y la ISO también, entonces, lleva mucho en consideración las informaciones que tiene TIA y ANSE para formular también un estándar de cableado estructurado. Entonces, acá en esta diapositiva tenemos aquí los principales estándares estadounidenses de ANSI-TIA, como yo he comentado. Yo diría que en Latinoamérica, no sé, un 95% de los países llevan eso en consideración cuando van a armar un pliego o hacer una cotización en términos de red de cableado estructurado, ¿verdad? Y aquí abajo tenemos la ISO 11801, que sería el equivalente para la normativa estadounidense de cableado estructurado, ¿verdad? Yo diría que la ISO es más utilizada el día de hoy en el mercado europeo. Entonces acá nosotros en Latinoamérica en general, en las Américas en general, vamos a utilizar bastante los estándares americanos, ¿verdad? Los estándares gringos, vamos a decir así, entre comillas. Y ahora más para Europa, ahí sí van a llevar más en consideración lo que está puesto en la ISO 11801. Muy bien, entonces una red estructurada al día de hoy tiene que soportar diversos servicios, ¿verdad? Entonces la realidad, la idea de tener una red de cableado estructurado sería tener una única infraestructura física que hoy en día está basada en cables de par trenzado y fibra óptica, ¿verdad? Para proveer todos los servicios de telecomunicaciones dentro de una corporación, adentro de una empresa, ¿verdad? Entonces, los servicios principales, vamos a decir que sería el día a día de la parte de IT de las empresas, yo diría que sería la parte de datos y voz. Eso podemos convertir en una cosa solo, ¿verdad? Porque la parte de voz hoy en día es dado también, la parte de video y la parte de audio. Entonces vamos a decir que estos 4 servicios acá serían los básicos para una red de transmisión de cableado estructurado. Pero en esta misma red nosotros tenemos la posibilidad de agregar otros servicios. ¿Y cuáles serían estos servicios? Entonces la parte de control de iluminación, sistemas de seguridad, control de acceso, controles ambientales, sensores de humo. Entonces, mira, la red de cableado estructurado permite que yo tenga servicios distintos trafegando en esta misma red, ¿verdad? Y me da la flexibilidad para que yo cambie dependiendo de mi necesidad, claro, dependiendo de lo que yo tenga que hacer en términos físicos, cambiar
el servicio que está siendo proveído para un determinado punto, eso sin que yo tenga que tender un otro cable, yo tenga que hacer cualquier tipo de maniobra que sea más complicada, ¿verdad? Entonces, a través de los patch cords que están puestos ahí a los racks y a los áreas de servicio, me da esta posibilidad de cambiar el servicio cada yo tenga algún tipo de necesidad en este sentido, ¿verdad? Entonces, aquí, de una manera general, me gustaría hablar de las partes principales de un sistema de cableado estructurado. Entonces, aquí yo destacaría, en primer lugar, la entrada de servicios. Este sería el punto de la red donde llega el link externo de las operadoras, por ejemplo. Es donde va a llegar ahí el enlace que me trae la internet, que me trae la conexión con sucursales, con otros países, ¿verdad? Sería el punto de integración de la red interna, de la red de cableado estructurado con el mundo externo. ¿Ok? Aquí al lado de la entrada de servicios tenemos la sala de equipos, o como estamos más acostumbrados a ver en este mundo de cableado, el data center, que vamos a tener en este lugar. Vamos a tener ahí nuestros servidores, donde va a estar puesta ahí nuestra información, nuestros sistemas, ¿verdad? Y aquí también vamos a tener la figura del switch core, que serían los switches principales que van a hacer la distribución de las informaciones que están puestas aquí para todo el edificio, para toda la planta, dependiendo de cómo sea la distribución física, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en esta distribución? A través de lo que llamamos de backbones. Entonces, serían cables de conexión entre la sala principal de equipos y los diversos racks, diversos gabinetes que yo tengo ahí puestos en la edificación, ¿verdad? Aquí podemos, en el caso de los backbones, podemos trabajar tanto con fibras ópticas, que nos da más velocidad, nos da más distancia. Yo puedo trabajar con distancias más largas, con longitudes más grandes, ¿verdad? Y también la capacidad de transmisión es más grande, como también yo puedo trabajar con cables de cobre par trenzado. Pero yo tengo ahí algunas limitaciones, tanto en ancho de banda, en velocidad de transmisión, cuanto también las distancias, ¿verdad? Para cobre aquí estamos limitados a los 100 metros de distancia, ¿ok? Muy bien, entonces salimos aquí de nuestra sala de equipos, tomamos nuestro backbone y llegamos aquí a los distribuidores de piso, ¿verdad? Entonces, serían los distribuidores que hacen la parte horizontal, que sería que la conectividad que tenemos adentro de un mismo piso, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, de estos gabinetes, salimos con los cables a los áreas de trabajo. Ahí vamos a meter la toma y aquí, como podemos ver en la diapositiva, tenemos aquí la representación de los diversos servicios que podemos tener conectados en una red de cableado: cámaras, computadoras, teléfonos, aquí control de acceso. Entonces, dependiendo de la necesidad, yo también puedo cambiar el tipo de servicio pura y simplemente haciendo aquí las maniobras con los patch cords que yo tengo puestos a estos armarios, a estos gabinetes, ¿ok? Entonces, este sería un vistazo general de cómo sería. Claro, nosotros tenemos previsto en las normativas, en los estándares, algunas maneras de armarse estas redes, pero estas partes diríamos que siempre van a existir. Puede ser que estén puestas de formas distintas, podemos utilizar otros tipos de milla, pero en general vamos a tener esta estructura, vamos a decir así. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito acerca de cableado de cobre, algunas cosas aquí que son importantes acordar. Entonces, distancia máxima de cada tramo para cobre, nosotros estamos hablando en 100 metros para el canal. ¿Qué sería el canal? Desde la puerta de un equipo hasta la puerta de otro equipo, aquí incluyendo los patch cord de maniobra, tanto que están puestos al rack, cuanto los que están puestos al área de trabajo. Y nosotros también vamos a tener un límite para la parte de permanent link, que sería la parte fija de la red. En teoría es la parte que yo instalo y ahí no tengo más maniobras, ¿verdad? Que aquí puede comprender mi panel, cable con los conductores rígidos y las tomas en los áreas de trabajo. Eso estamos limitado a 90 metros, ¿ok? Entonces 100 metros para canal de un equipo hasta otro, 90 metros para la parte fija de la red. Muy bien. Para instalaciones verticales, las normativas siempre prevén
la instalación de un gabinete para cada piso, ¿ok? Así yo no tengo el riesgo de traspasar la longitud máxima que yo tengo en el canal, que sería y en la parte de mantenimiento se queda más sencilla, ¿verdad? Porque imagínate, yo veo ahí algunas veces algunos clientes haciendo, el tipo mete un rack aquí y quiere hacer toda la distribución de los pisos a través de este único rack, ¿verdad? Entonces, en caso yo tenga que hacer un mantenimiento en el tercer piso, por ejemplo, ya me complica un poquito porque yo tengo un cable más largo, pasa por una red vertical. Que sería el Permanent Link. Entonces, Permanent Link, como yo había comentado, patch panel, cable con conductores rígidos y la toma, entonces, esta longitud máxima, 90 metros. Vamos a agregar, además del Permanent Link, nosotros agregamos los patch cords que vamos a tener en las extremidades, tanto en el rack cuanto en el área de trabajo. Entonces, aquí podemos tener estos 100 metros para cobre. Ok. Muy bien, entonces aquí algunos tipos de diferencia ya en la parte de cobre. Entonces nosotros tenemos dos tipos de conductores. Tenemos los cables que van hasta los áreas de trabajo con conductores sólidos, son conductores rígidos, ¿verdad? Y ya en los patch cords, nosotros por cuestiones de flexibilidad, porque tenemos que hacer la acomodación adentro de un rack o adentro de vamos a trabajar aquí con cables, con los conductores flexibles, ¿verdad? Entonces, hay que acordar una cosa importante. Por recomendaciones normativas, los patch cord deben ser hechos por conductores flexibles, justamente para me dar esta flexibilidad al momento de acomodar, al momento de arreglar un rack o un área de trabajo. ¿Ok? Y tenemos que acordar una otra cosa importante aquí también, que los conductores flexibles tiene una atenuación 20% más grande que los conductores sólidos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un límite en términos de patch cord también. Entonces, por ejemplo, por la normativa, los patch cords más grandes que podemos tener son patch cords de con 22 metros. ¿Ok? En el caso de Furukawa, nuestro patch cord más grande sería un patch cord de 20 metros. Ahí metemos un número redondo, vamos a decir así. ¿Ok? Pero acordar que por recomendación normativa, siempre los patch cords tienen que utilizar conductores flexibles y otra cosa importante, tiene que ser hechos en planta. ¿Por qué? Porque ahí en planta tenemos todo un control de calidad para garantizar que ustedes están recibiendo realmente un patch cord de calidad. ¿Ok? Entonces hay que tener ojos para eso. Entonces aquí, hablando acerca de las categorías que tenemos disponibles hoy en el mercado en términos de posibilidad de transmisión, ¿ok? Entonces yo diría que las más comunes es un ancho de banda en megahertz, aquí estamos hablando de frecuencia de 100 megahertz y podemos llegar hasta 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo, ¿ok? Después de aquí del 5E pasamos al 6, salimos de 100 megahertz y vamos a tener un ancho de banda de 250 megahertz ahí. Entonces quiere decir, yo tengo mucho más espacio para poder meter ahí señales dentro de mi transmisión. Podemos aquí también llegar a 1 gigabit por segundo en términos de transmisión. Y finalmente tenemos aquí los cables categoría 6A, las soluciones categoría 6A. Pasamos de 250 megahertz a 500 megahertz, entonces doblamos ahí la capacidad de ancho de banda, ¿verdad? Y pasamos también en términos de velocidad de transmisión de 1 gigabit por segundo para 10 gigabits por segundo. Entonces, aquí acordando que desde el categoría 5E hasta el categoría 6A, nosotros contamos con soluciones que pueden llegar hasta 100 metros de distancia y tenemos versiones con blindaje y sin blindaje. Tenemos alguna cosa después del categoría 6A, entonces tenemos ahí previsto también
otras dos categorías. Vamos a tener la categoría 7 y 7A. Estas son soluciones que pura y simplemente solo hay la versión blindada, no hay una versión sin blindaje. ¿Por qué? Porque las frecuencias con las cuales trabajan son muy altas, ¿ok? Entonces, para garantizar que yo no tenga problemas de interferencia durante las transmisiones, solo tengo esta opción blindada. Entonces, aquí en el 7 y 7A, ¿qué cambia? Cambia la parte de frecuencia. Entonces, la velocidad de transmisión permanece los 10 gigabits por segundo, pero en el 7 yo tengo una frecuencia de 600 megahertz, entonces salimos de 500 aquí y vamos a 600, y en el 7A yo tengo una frecuencia de 1 gigahertz, entonces quiere decir, yo tengo más ancho de banda. Y al final tenemos ahí en cobre el categoría 8, el categoría 8 fue implementado ahora en 2000, yo creo que fines de 2018, ¿ok? Entonces es una solución que eso lleva la versión blindada. Y aquí hay una particularidad. Nosotros vamos a poder trabajar aquí con velocidad de transmisión de 25 y 40 gigabits por segundo, pero yo tengo un límite de distancia. La longitud que yo puedo implementar en este tipo de solución es más corta. Entonces, yo tengo aquí previstos canales máximos de 30 metros, ¿ok? Entonces, y vamos a trabajar aquí con una frecuencia de 2 gigabits, 2 gigabits. Pero a mí me parece que no sea una cosa muy común de ver en el mercado estos tipos de categorías, pero sí existen, están ahí disponibles, pero la impresión que yo tengo es que la gente cuando quiere velocidades de transmisión o anchos de banda en términos de frecuencia más grandes, la gente sale de la categoría 6A y se va a la fibra óptica. Yo creo que hoy es una cosa más común tener ahí la fibra óptica que ocupa menos espacio y esta cosa toda. Tenemos muchas ventajas, vamos a verificar eso un poquito más adelante. Muy bien, entonces el trenzado de los cables de cobre, yo diría que la característica principal, es la característica que la gente cuando está haciendo la parte de instalación tiene que garantizar que no se cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como trabajamos aquí con frecuencias muy altas, entonces, como yo había comentado en la diapositiva anterior, estamos trabajando en la casa de los megahertz, estamos hablando en millones de hertz por segundo. Entonces, eso genera mucha interferencia. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí en términos de transmisión? Para cada uno de los conductores del cable, nosotros vamos a tener generado un campo electromagnético que va a se quedar girando en estos el cable, ¿ok? Si tuviéramos aquí los conductores, al invés de tenermos trenzados en paralelo, nosotros permitiríamos que hubiera ahí un acoplamiento más sencillo entre las informaciones que están pasando en un determinado par sobre otro par que está al lado, ¿ok? Entonces, en la realidad, el trenzado de los cables va a garantizar que yo tenga esta interferencia
que sería lo equivalente a 0,57 milímetros. Entonces, quiere decir, yo tengo aquí para el categoría 6 y categoría 6A un conductor más grueso, ¿verdad? Entonces, cuanto más grueso sea el conductor, yo estoy aumentando el área para poder aumentar también la transmisión. Tenemos que acordar que la señal que es transmitida por la superficie del conductor. Entonces, cuando aumentamos esta superficie, también aumentamos la capacidad de transmisión de cada tipo de cable en este caso. Muy bien, ¿y cuáles son los tipos de cables que nosotros tenemos, verdad? Entonces, yo diría que los más comunes acá, trabajamos con cables U/UTP. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, estas dos letras acá dicen respecto a la parte de blindaje. Si el cable tiene alguna blindaje, la primera letra hace referencia al blindaje global, que yo digo como global. Sería el blindaje que toma los 4 pares de una sola vez, ¿ok? Y la segunda letra hace referencia al blindaje individual, porque nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con cables aquí para cada uno de los pares en el interior del cable, ¿ok? Entonces, los más comunes, U/UTP, este U aquí quiere decir unshielded, entonces quiere decir no hay blindaje ninguna, ¿verdad? Yo no tengo ni blindaje global, ni blindaje individual. Y el otro que sería más común para nosotros serían los cables F/UTP. Este F quiere decir folio, que sería equivalente a hoja, ¿verdad? Entonces yo tengo un blindaje global en forma de hoja que toma los 4 pares de una sola vez, ¿verdad? Y en este caso no tengo blindajes individuales. Nosotros tenemos ahí otros tipos de cables que podemos verificar dependiendo de la aplicación. Entonces tenemos ahí cables para ambientes agresivos o no agresivos, indoor o outdoor, hay que buscar eso. Cables para áreas industriales y también cables que pueden ser instalados en la vertical para hacer el papel de los backbones, ¿ok? Muy bien. Cosas importantes de verificar aquí, como estamos hablando acerca de buenas prácticas, algunas cosas importantes de verificarse antes de empezarmos con la instalación. Entonces, primera cosa, hay que haber un proyecto ejecutivo, ¿verdad? Entonces, hay que haber un diseño que me diga exactamente dónde se va puntos y que yo pueda tener ahí un control de la instalación que yo voy a hacer. Una otra cosa importante que la gente implementación de este proyecto entiende el proyecto, ¿no? Entonces tenga conciencia de cómo se va a instalar, cuáles son los riesgos, los cuidados y las cosas que tiene que verificar tanto en términos de ambientales cuanto en términos de infraestructura. Otra cosa importante, vamos antes de empezar a hacer un checklist de los materiales, verificar que los materiales están de acuerdo con este diseño, con este proyecto que nosotros vamos a implementar para que no haya errores, para que no haya retrabajos también, evitar retrabajos. Y por último aquí, en el caso de los materiales, cuando lleguen a la instalación, verificar un lugar seguro para poder meter estos materiales, tanto por cuestiones de preservación cuanto a intemperios, cuanto también a casos de robo, ¿verdad? Entonces, yo veo bastante, como yo trabajo en el área de soporte técnico, siempre estoy ahí visitando las obras y la gente me relata muchas veces que, mira, me robaron aquí 10, 20 conectores. Entonces, también por cuestiones, no solo por las cuestiones ambientales, pero también para garantizar las cuestiones de seguridad, ¿ok? Otra cosa importante, interesante, antes de empezar la instalación, vamos a hacer una inspección en la obra, ¿no? Vamos a hacer ahí una auditoría y verificar algunos puntos que son importantes. Entonces, por ejemplo, salas de telecomunicaciones, si hay un espacio de acuerdo a lo que vamos a instalar ahí, si no hay nada que sea un incómodo que esté puesto en este espacio, si está listo el espacio, porque muchas veces el espacio no está listo aún, ¿verdad? Yo no puedo ahí instalar un rack ni nada. Otra cosa importante, la parte de los radios de curvatura y la cantidad de cables que nosotros vamos a instalar. Verificar la longitud de los puntos. Entonces, si me voy a traspasar los 90 metros aquí, que sabemos que es una cuestión normativa, ¿no?
Verificar la existencia de puntos en ambientes externos. ¿Por qué? Porque caso yo tenga puntos que se van a instalar en ambientes externos, los cables son distintos. Hay que tener una protección mayor contra los intemperios acá. Y aquí también entra la parte de ambientes agresivos o con humedad, ¿verdad? Identificar, la idea de esta inspección es identificar puntos críticos y tomar acciones preventivas. Entonces, ya redactar estas acciones junto al cliente para que al momento que se va a hacer la instalación, realmente no tengamos problemas, no vamos a perder tiempo con esta parte. ¿Ok? Entonces, en términos de infraestructura, nosotros podemos trabajar con bandejas, aquí con las charolas, ¿verdad? Hay diversos tipos acá. Aquí yo tengo una tabla. Este material va a estar disponible para ustedes después de la presentación, pero aquí nosotros hicimos una tabla con las capacidades en términos de cables para cada tipo de charola, para cada tipo de bandeja, y la misma cosa aquí para la parte de ductos, ¿no? Entonces, nosotros siguiendo, claro, esta tabla está siguiendo las recomendaciones de la ANSI TIA 569D, ¿ok? Entonces, siguiendo estas recomendaciones, nosotros determinamos cuál es la cantidad de cables que podemos tener en cada tipo de tubería que tenemos ahí disponibles en el mercado. Aquí, en términos de ductos, entonces algunas informaciones importantes. Cajas de paso, la distancia máxima que podemos tener entre una y otra sería 30 metros, ¿verdad? Y en términos de curva, nosotros podemos instalar 2 curvas de 90 grados suaves en secuencia. Eso todo para garantizar que cuando traccionamos los cables, no vamos a traspasar la carga que cada uno de estos cables soporta, ¿ok? Muy bien, entonces cables de cobre son para ambientes internos, como yo había comentado. En principio son para ambientes internos. Caso yo tenga puntos en ambientes externos, yo tengo productos específicos para eso. Entonces hay que verificar eso durante la inspección que hablamos. ¿Ok? He prohibido empalmes, ¿verdad? Mismo que sea bien hecho como está aquí en la fotografía, no son permitidos. ¿Por qué? Porque no logramos garantizar, primero, la protección contra las interferencias electromagnéticas durante la transmisión y segundo, el aislamiento de los conductores también no está garantizado aquí en este tipo de empalme, ¿ok? Y, como ya había comentado, reforzando otra vez, patch cords deben ser utilizados patch cords hechos en fábrica. ¿Por qué? Porque son hechos con los conductores flexibles que nosotros comentamos y también en la planta hay todo un control de calidad para garantizar que estos materiales no van a presentar problemas en campo. ¿Ok? Entonces aquí algunos otros cuidados. Entonces, radio mínimo de curvatura de los cables de cobre, estamos hablando en 4 veces su diámetro, ¿ok? Yo tengo una diapositiva secuencia que muestra qué serían estas 4 veces, ¿verdad? Siempre que se pueda, es interesante sacar los cables todos al mismo tiempo, como está aquí en la fotografía. ¿Por qué? Porque ahí distribuimos el esfuerzo entre los cables durante la instalación. Porque mira, la carga máxima de extracción de estos cables no es muy grande, ¿verdad? Estamos hablando aquí como está puesta en 11,3 kilogramos fuerza. Entonces quiere decir, en términos prácticos, el tipo está tendiendo el cable. Caso el cable sufra algún tipo de, vamos a decir así, de parada, ahí ya tenemos que verificar lo que está pasando. O sea, realmente yo no tengo que meter ahí una persona para poder guiar en un determinado punto de la infraestructura porque esta está llena en demasía. Muy bien, entonces cuando hablamos acerca de radio de curvatura, entonces aquí en la fotografía yo tengo aquí un radio de curvatura suave. Yo tengo como ejemplo un cable categoría 6 sólido, ¿ok? Diámetro de este cable 6 milímetros. La recomendación 4 veces 6 milímetros, un radio de curvatura de 2,4 centímetros. Entonces, eso garantiza una curvatura suave y principalmente no va a cambiar las condiciones de trenzamiento de los pares adentro del cable. Muy bien, vamos a decir que esta fotografía sería, yo bromeo siempre que este sería el paraíso, pero cuando vamos a la obra, ¿dónde estamos? Estamos al infierno, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al infierno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cositas así, ¿verdad? Entonces, quiere decir, mira, en estas condiciones, cuando doblamos aquí los cables, que es costumbre de los instaladores, lamentablemente, pero es una verdad, ¿no? Entonces,
cerca uno del otro, entonces quiere decir, no están respetando la distancia mínima para que no haya ningún tipo de interferencia. Y en estos puntos que doblamos aquí en demasía también, el aislamiento de los pares ya está modificado, vamos a decir que está más delgado, entonces no hay una protección tan efectiva. Entonces quiere decir, este punto de la instalación, al momento de certificarse, puede ser que presente algún tipo de problema cuando hacemos las pruebas de interferencia electromagnética. La gente que trabaja en campo ya sabe, vamos a tener problemas aquí de FEXT y de NEXT, en este caso aquí específico. Vamos a evitar eso, ¿por qué? Porque un sistema de cableado estructurado tiene que ser proyectado e instalado para que se dure bastante tiempo, ¿ok? Porque en general, en la parte de IT, la última cosa que las empresas cambian es el sistema de cableado estructurado. Primero se cambian los softwares, segundo se cambia el hardware, entonces las máquinas, servidores, computadoras y todo, y al final se cambia el cableado. Entonces vamos a decir que un cableado estructurado bien instalado debe durar hardware de equipos, ahí yo diría así de esta manera, ¿no? Entonces, infraestructura, aquí tenemos la posibilidad de utilizar las charolas compartidas. Es claro que por norma hay una distancia prevista entre la parte eléctrica y la parte de telecomunicaciones, pero sí podemos utilizar una infraestructura compartida. Y aquí en el caso de las canaletas, que utilizamos muchísimo también en instalaciones principalmente, entonces las bajadas, siempre la recomendación sería utilizarse los velcros, ¿verdad? Las abrazaderas plásticas, no hay ningún tipo de prohibición, entonces no hay un documento que diga, mira, no se puede utilizar abrazaderas plásticas, pero nosotros sabemos que los técnicos tienen una tendencia en apretar en demasiado estas abrazaderas. Entonces, nosotros siempre recomendamos la utilización de los velcros para que realmente no haya problemas de atenuación en función de apretarse en demasía. Entonces, mira, los cables separados ahí en mazos, ¿no? Aquí también otros ejemplos aquí en mazos. ¿Ok? Y en la parte de los paneles, nosotros tenemos algunas opciones acá. Tenemos paneles cargados, tenemos paneles descargados o modulares, como dice la gente. Entonces, en el caso de los cargados, ya vienen los 24 puertos ahí disponibles, ¿verdad? En el caso de los modulares, ahí vamos metiendo los conectores a medida que necesitamos. Y también tenemos aquí la opción de trabajar con los paneles angulares, ¿ok? Entonces, la gran ventaja de estos paneles es que me ahorran espacio en el rack, porque yo no necesito meter aquí un organizador. Vamos a mirar en las próximas diapositivas. La gran mayoría de estos paneles vienen con un guía trasero para poder arreglar los cables ahí en la parte trasera. Entonces, en general, este guía trae una posición para cada cable. También tenemos otros guías que se juntan de 6 en 6 cables o de 4 en 4 pares, ¿verdad? Importante siempre tenerlos ahí amarrados, fijados bien para que no se movimenten durante la operación de la red. Y también identificados. Ahí vamos a meter una etiqueta en la parte trasera de todos los paneles, ¿no? Entonces aquí algunos otros ejemplos. Entonces mira, respetados radios de curvatura, utilizado velcros aquí. Una otra sugerencia que nosotros siempre hacemos serían de los instaladores dividir el patch panel en dos partes, ¿no? 12 cables para un lado, 12 cables para otro lado, para que se quede así, se quede mejor para acceder caso se tenga que hacer algún tipo de mantenimiento y también para que se quede ahí más estético, vamos a decir así, ¿no? Que se quede más bonito. Aquí yo tengo un ejemplo de utilización de patch panels, de paneles angulares. Entonces, mira, aquí yo salgo en la parte frontal, yo salgo directamente con los patch cords para los guías verticales, ¿verdad? Y la misma cosa pasa en la parte trasera. Entonces, aquí solo una observación. Yo tengo que, para utilizar este tipo de panel angular, yo tengo que trabajar en conjunto con racks que tengan ahí los guías verticales, porque justamente los guías verticales sirven de apoyo a los cables en la parte trasera y a los patch cords en la parte frontal de los paneles. ¿Ok?
Otra cosa muy importante en la instalación, principalmente para aquellos que van a manejar la instalación después, entonces en este caso serían los clientes, ¿no? La parte de identificación. Entonces, hay en las 600 hay una recomendación de etiqueta, pero ahí hay tantos datos que nosotros decidimos hacer un modelo que sería más sencillo y que para nosotros nos parece que ya contiene la información necesaria para hacer un mantenimiento rápido, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de etiqueta estamos informando número del rack, donde sale el punto, cuál es el panel, cuál es el patch panel, donde está conectado y forma, la gente que va a hacer algún mantenimiento en la parte del área de trabajo ya identifica rápidamente dónde viene el cable y puede hacer el mantenimiento necesario, ¿no? ¿Y dónde vamos a hacer esta identificación? Entonces, un cable, un punto, vamos a decir así, va a tener por lo menos 4 etiquetas. ¿Dónde están estas etiquetas acá? Vamos a tener etiquetas en la parte trasera y la parte frontal de los paneles, ¿ok? De los patch panels, y frontal. ¿Ok? Eso es normativo, entonces tenemos que seguir porque son recomendaciones ahí que están. Esto en la realidad, mis disculpas, pero no son recomendaciones. Es obligatorio en este caso. ¿Ok? No tenemos la opción de ser una recomendación. Aquí algunos otros cuidados, entonces cuidado con partes cortantes de la infraestructura. Mira aquí el instalador metió los tornillos con las puntas para dentro de la bandeja, entonces al momento que se tendió los cables aquí, se abrieron toda la chaqueta externa. Aquí para racks más profundos, la recomendación sería siempre tener los cables, los mazos aquí anclados al medio, ¿verdad? Para que el peso de los mazos no se quede en las conexiones. Hoy trabajamos con racks muy profundos también, ¿no? Y en la parte de conexión, nosotros tenemos una línea completa de conectores, tanto son conectores con que puede trabajar ostentados, conectores ahí, una línea más sencilla que sería la línea 90-180 y tenemos la línea premium también, que es una línea que traspasa los requisitos. ¿Okay? Entonces aquí, por estándar, tenemos la posibilidad de utilizar dos estándares, 568A, 568B. Importante que es, la persona tiene que hacer las dos puntas con el mismo estándar en este caso, ¿no? Para que no tenga problemas en la transmisión. En general, en términos de herramienta, puede utilizar las punchadoras, los punch down tools, ¿ok? Esta es una herramienta, vamos a decir, universal, sirve para cualquier conector. Furukawa tiene su herramienta, también recomendamos en conjunto utilizar una base de conectorización donde se apoya el conector, entonces yo evito accidentes con los técnicos de punchar la propia mano, eso pasa bastante en campo, ¿verdad? Y un pelador también sería interesante. Entonces, yo voy a ganar en 2 puntos aquí principalmente. Primero, en términos de seguridad, porque ya no tengo este riesgo del técnico punchar la mano, como yo había comentado en la diapositiva anterior. Y una otra cosa importante, yo voy a ganar en velocidad. Con la punchadora, por lo menos 8 movimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo 8. Entonces, los 8 conductores. Ya trabajando con este tipo de herramienta, nosotros vamos a hacer la conexión y el corte de los 8 conductores en uno solo movimiento. Entonces, quiere decir, yo ahorro tiempo y yo tengo una herramienta más segura. El inconveniente, ¿cuál sería aquí? No es un inconveniente en la realidad, pero estas herramientas solo sirven para los conectores de Furukawa en este caso, ¿ok? Entonces, lo correcto, entonces puede ser la herramienta rápida o que sea un punch down de calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en el mercado también
muchas punchadoras que no son de calidad y al final, al invés de hacer la conexión, están dañando el conector. Entonces hay que tener ojos con eso también. ¿Ok? Como yo había comentado, el conector permite entonces tanto la conexión a 90 grados, cuanto también a 180, dependiendo de la condición que tenemos en la infraestructura, si es un patch panel, alguna cosa aquí. Y otra cosa importante, la normativa hace la recomendación de que se destrense los pares un máximo de 13 milímetros. 13 milímetros es justamente el tamaño del conector. Si el técnico llega aquí con la chaqueta del cable pegado al conector, puede abrir todos los pares y hacer las conexiones que no va a tener problema durante la certificación de estos puntos aquí. Entonces, aquí un ejemplo que tenemos que evitar. Entonces, cuando tenemos esta condición de dejar los pares muy destrenzados, damos la posibilidad de que haya la interferencia durante la transmisión. Yo puedo tener esta inducción de un par hasta el otro par, ¿ok? Entonces, cuanto más trenzado yo tenga ahí, cuanto más cerca de las conexiones yo tenga, más yo voy a garantizar que no voy a tener problemas en términos de transmisión. Y al final de la instalación nosotros vamos a certificar esta red. Entonces tenemos en el mercado algunos equipos disponibles ahí para poder, yo podría comentar aquí los tres más famosos, vamos a decir así, son los Viavi, Fluke, que yo diría que es súper conocido en el mercado, y los IDEO, los Lantec. Ok, entonces nosotros vamos a hacer una serie de pruebas eléctricas para garantizar que aquella solución que nosotros instalamos está apta a la categoría al cual pertenece. Ok, entonces en términos de certificación yo tengo dos posibilidades acá en Cobre. Yo puedo probar el canal y también yo puedo probar solo el permanent link. Entonces eso depende del acuerdo que se haga entre el instalador y el cliente final. En general, nosotros recomendamos que se haga la prueba en permanent link por dos motivos importantes. Primero, permanent link es una prueba más rigurosa que la prueba de canal, porque no lleva en consideración aquí las conexiones, ni que los patch cords tienen los conductores flexibles ahí que tenemos los 20% más que yo he comentado. Y una otra cosa importante, los patch cords ya vienen probados de fábrica. Entonces, en teoría, no necesitarían ser probados en campo. Entonces, para nosotros, la recomendación sería las pruebas en permanente link, pero así depende del acuerdo que tengan con el cliente, ¿ok? Entonces, hay que verificar esta parte. Muy bien, entonces, entrando en la parte de fibra óptica, aquí los cuidados son muy parecidos, aquí solo hay una diferencia. Entonces, hablando en términos de estructura de fibra óptica, ¿qué vamos a tener? Entonces, tenemos un hilo súper delgadito, ¿verdad? Entonces, al final, una fibra óptica va a tener 1/8 de milímetro de diámetro. Entonces, aquí tenemos tres partes de este hilo, ¿no? Núcleo, por donde se va la luz que está siendo transmitida, la cáscara, que hace con que esta luz se quede enjaulada en este núcleo que no deja que se escape esa luz, y al final recibe una capa de acrilato. Acrilato sería el producto que da la identificación a la fibra, porque eso que lleva la tinta, ¿verdad? Diciendo por qué tenemos varios colores adentro del cable, y también nos da la posibilidad de trabajar con la fibra con más flexibilidad para que no se quiebre. Entonces, al final, una fibra óptica ya puesta al acrilato va a se quedar con 245 micros. Eso sería el equivalente a 1/4 de milímetro en términos de diámetro. En términos de fibra, vamos a tener las fibras multimodo. Entonces, tienen un núcleo más largo o en general son núcleos de 50, ¿ok? Entonces, aquí podemos trabajar con velocidades de 10 y 100 megabits para transmisiones utilizando LED y podemos llegar hasta los 10 gigabits por segundo utilizando el VXLAN. Entonces, aquí tenemos una tabla que muestra. Aquí yo destacaría las principales fibras multimodo hoy son las OM3 y OM4. Son fibras especiales justamente para transmisiones a 10 gigabits por segundo en cada fibra, siendo que la OM3 llegamos a una longitud de 300 metros, la OM4 hasta 550 metros. Muy bien. Y la single mode, que salimos de un núcleo de 50 y vamos a un núcleo de 9, perdón. Entonces quiere decir, yo tengo un núcleo mucho más estrecho aquí y vamos a utilizar para la transmisión láser en este caso. Entonces quiere decir, yo tengo
una luz mucho más concentrada y yo voy a lograr tener longitudes mucho más largas. Entonces aquí, este es el tipo de fibra que utilizan las operadoras de telecomunicaciones. Entonces, para conectar ciudades, conectar estados, para conectar países. Aquí, yo he visto ya aquí algunos enlaces ahí con 150, 200 metros, sin tener ningún tipo de regeneración a lo largo de este enlace. Entonces, usualmente, en términos de nomenclatura, vamos a ver para las fibras multimodo MM, y ya en el caso de las fibras monomodo, nosotros vamos a ver como SM, ¿ok? Tipos de tipo luz, entonces ya tengo, no tengo la fibra con esta capa de PVC que yo he comentado. Aquí yo tengo la fibra núcleo, cáscara y acrilato, está puesta dentro de un tubo y este tubo puede llevar un gel a base de petróleo. Entonces, este sería el tipo de cable más indicado para ambientes externos. ¿Por qué? Porque es un cable que tiene más protección, tanto cuanto para evitar la entrada de humedad, de agua, cuanto mecánica para ser traccionado. Además de estos dos tipos de cables, aún tenemos la posibilidad de los cables preconectorizados. Entonces podemos armar en planta cables que ya llevan los conectores. Son soluciones preconectorizadas, son mucho más rápidas de implementarse y todo dependiendo de la condición del cliente. Y en general nosotros vemos mucho eso instalado en data centers, ¿no? En la parte de las fibras. Entonces, cuando de la recepción de los carretes, de las bobinas, entonces certificar la integridad de estas fibras, podemos utilizar aquí un TDR, un equipo de pruebas o una fuente de luz para verificar la continuidad de las fibras. Cuidado con el almacenamiento de estas bobinas. Hay que estar en un lugar protegido, ¿verdad? Para que no haya problemas ahí con humedad y todo. Verificar la distancia de cada link que va a ser instalado y verificar también el ambiente de instalación, si es agresivo o no, porque caso sea agresivo, que decimos ahí una industria, por ejemplo, que tiene contacto con combustibles, con ácidos, con aceite, tenemos ahí cables específicos para este tipo de ambiente, ¿no? Durante la instalación, radio de curvatura mínimo, ¿cuánto se puede doblar? En cuanto estoy haciendo esfuerzo, 20 veces el diámetro del cable. Cuando ya paramos de hacer esfuerzo, vamos a hacer solo la acomodación, solo arreglarlo adentro de un rack, de una caja de paso, un registro, que lo sea, 10 veces su diámetro. Cables tipo Tight, cuidado, no vamos a utilizar aquí las abrazaderas plásticas, siempre velcros acá, ¿ok? Y para esta terminación de los cables aquí, entonces, mira, respetando radio de curvaturas, utilización de velcros, la misma regla que decimos para los cables de cobre, se puede utilizar abrazaderas plásticas, pero hay que tener mucho más cuidado que los velcros, ¿verdad? Yo puedo meter los cables ópticos junto con los cables de par trenzados, sí, sin problema ningún. La recomendación aquí, la única recomendación sería meterlos por arriba de los cables de cobre, justamente para que el peso de estos cables no cause ningún tipo de atenuación a las fibras, ¿ok? En términos de conectores, es una parte muy sensible de la instalación. Este mundo de cableado, lo que estamos acostumbrados, conectores tipo SC y LC, y también los conectores multifibra, los MPOs acá, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un código de color internacional. En el caso de fibras monomodo, nosotros podemos tener conectores verdes que llevan el pulido tipo APC. Pulido sería el acabamiento que recibe la punta del conector, ¿ok? Y los conectores azules que llevan un acabamiento tipo PC. Entonces, estos conectores no pueden mezclarse.
Entonces yo no puedo conectar un verde con azul aquí en el caso. ¿Por qué? Porque yo no tengo la conexión correcta porque las puntas son distintas. Entonces yo no logro tener ahí los núcleos alineados y también pegados. Nosotros vamos a verificar una fotografía un poquito más adelante. Para las fibras multimodo, nosotros vamos a tener conectores beiges o aquas. El pulido siempre va a ser del tipo PC. ¿Ok? Entonces son compatibles entre sí. Aquí solo para que sepan la diferencia. Entonces, aquí dentro de la familia PC tenemos más dos variaciones. Tenemos PC, SPC y UPC. Son compatibles entre sí. Entonces, aquí yo tengo una punta más recta, vamos a decir así, ¿no? Y en el caso de los conectores APC, ahí sí la punta del conector lleva un ángulo justamente para que yo tenga menos reflexión, ¿ok? Entonces aquí se puede mirar bien, mira, yo tengo aquí un APC con APC, entonces mira que yo tengo aquí una conexión muy buena, están pegados los conectores, los núcleos están alineados sin problema ningún. Aquí la pérdida va a ser mínima, ¿ok? Ya está prevista en diseño. Ya cuando yo conecto un conector tipo UPC con un APC, mira, no tengo esta conexión bien hecha, yo tengo un gap, yo tengo un espacio aquí entre los conectores, entonces quiere decir, al momento que se pase la luz por este punto, entonces yo voy a tener ahí mucha luz escapando, yo voy a tener en este punto, va a me generar una pérdida. Una otra cosa importante para los conectores sería la parte de limpieza de los conectores. ¿Cómo estamos trabajando con las fibras que tienen dimensiones muy reducidas? Cualquier suciedad que yo tenga en la faz del conector, en la cara del conector, puede causarme problemas durante la transmisión. Entonces, mira, cuando yo no tengo suciedad, me pasa la luz íntegra, me llega aquí totalmente la luz al receptor óptico, señal llega comprensible. Ahora, cuando tenemos problemas con suciedad, yo tengo dos problemas acá. Primero, esta suciedad que está puesta entre los conectores me sirve como si fuera un obstáculo. Entonces, quiere decir, se va a pasar menos luz. Va a decir, yo voy a tener una atenuación en este punto. ¿Ok? Y un otro problema que nosotros tenemos sería la reflexión. ¿Por qué? Porque la luz se choca con esta suciedad, con esta impureza y vuelve al transmisor. Puede ser que me cause algún tipo de problema durante la transmisión óptica. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo fotos de microscopios, faz de conector con una marca de huella, aquí un conector sucio, entonces estos tipos de situación tenemos que evitar, ¿ok? Y esta sí sería la faz de un conector limpio, sin ningún tipo de impureza en su faz. Y nosotros tenemos una línea de herramientas específicas para poder hacer la limpieza de estos conectores. Entonces yo tengo herramientas para conectores que tienen la férula de 2,5 milímetros, son conectores tipo SC, ST y FC. Tenemos aquí herramientas para conectores con la férula de 1,25 milímetros, son los conectores tipo LC, y también herramientas para conectores MPO, que son los conectores multifibra. Entonces aquí, diseño ergonómico, permiten hasta 500 limpiezas acá, compatibles con conectores machos y hembra, y pulidos también no hay problema, puede ser PC, SPC, UPC o APC, sin problema ninguno. En el caso de los ODFs, entonces tenemos dos tipos principales aquí, B48 más indicado para cables tipo Tight, y A270 sería más indicado para cables tipo luz en este caso, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos algunos ejemplos de fibras que están bien arregladas en el interior del DIO. Una cosa que tenemos que acordar que los DIOs o ODFs de Furukawa son modulares, ¿ok? Entonces, esta parte interior, nosotros tenemos la caja principal, vamos a decir así, que llamamos de módulo básico, y aquí vamos a llenar de acuerdo con la necesidad que yo tenga. Entonces, las bandejas, los pigtails, los acopladores, también las reglas de acopladores, nosotros vamos a comprar de acuerdo con la necesidad que tengamos ahí, con la cantidad de fibras que vamos a terminar en este ODF, ¿ok? Entonces ahí tenemos que dejar bien arreglado, seguir lo que está puesto en el manual de producto para que no se pasen cosas así, ¿verdad? Entonces mira, aquí yo tengo problemas tanto de acomodación, las fibras no están bien acomodadas, como también en varios puntos. Acá yo tengo problemas con radios de curvatura que no están bien hechos. Pueden causar ahí algún tipo de
atenuación en este caso. ¿Ok? Entonces aquí, en la terminación de los racks, la misma cosa. Entonces vamos a utilizar aquí velcros, dar estos cables en mazos, identificación trasera y frontal también dos ODFs para garantizar que la gente que va a manejar la red en el día a día no tenga problema de ubicación. ¿Ok? Y muy bien, en la parte de fibra también vamos a hacer la certificación. Entonces aquí tenemos dos niveles de certificación. Yo tengo el nivel 1, que llamamos de OLTS, Optical Loss Test Set. Es una prueba de pérdida. Entonces yo tengo ahí un equipo que llamamos de Power Meter. Yo tengo una fuente de luz en separado y vamos a determinar con eso cuál es la pérdida que yo tengo en el enlace. Entonces esta prueba, si seguimos ahí lo que está puesto en los estándares, es obligatoria, ¿ok? De cualquier manera vamos a hacer. Y tenemos una prueba de nivel 2 que sería la prueba de nivel 1, quiere decir, yo continúo haciendo las pruebas de Power Meter, pero yo agrego las pruebas con equipo tipo OTDR. Entonces quiere decir, este equipo va a me generar una gráfica que me muestra cuál es la condición de la instalación a lo largo del cable, ¿ok? Entonces, en el caso de las pruebas de OLTS, como yo había comentado, vamos a tener aquí un medidor de potencia óptica, el power meter en este caso, ¿verdad? Y una fuente de luz, cada uno va a ser puesto en una extremidad del enlace y nosotros con eso, claro, el power meter al inicio ya va a saber cuál es la potencia que sale de la fuente de luz y logra nos informar cuál es la pérdida que yo tengo en este enlace. Entonces, esta sería la prueba obligatoria. Y la otra prueba que podríamos agregar sería la prueba de nivel 2, sería una prueba con OTDR. Entonces, como yo había comentado, el OTDR es un equipo que logra nos mostrar cuál es la distancia que tiene este tramo, este enlace, y cuáles son los eventos. Entonces, caso yo tenga una atenuación, caso yo tenga un conector que esté con una reflexión muy alta, caso yo tenga alguna parte de la instalación que yo tenga que corregir, el OTDR permita que yo tenga esta información y que yo pueda hacer esta reparación, ¿ok? Entonces, hoy los OTDRs más modernos, vamos a decir así, porque antes pura y simplemente generaban este tipo de gráfica. Entonces, la gente muchas veces no sabía interpretar eso, se quedaba confundida con las informaciones ahí. Entonces, ahora la gran mayoría de los OTDR que tenemos en el mercado van a generar, además de la gráfica, van a generar también un diagrama de bloques que nos muestra ahí justamente, en este caso que yo tengo aquí el ejemplo, donde yo tenga curvaturas que están me causando algún tipo de atenuación, ¿verdad? Entonces, quiere decir, los equipos son mucho más inteligentes en este caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este era el material que yo tenía para mostrarles hoy. Yo he pasado un poquito del tiempo, ¿no? Había previsto ahí 45 minutos, y fueron una hora. Y ahora estamos ahí abiertos a las cuestiones que nosotros tengamos ahí acerca de la presentación que fue hecha. Ok, tenemos algunas preguntas. Ay, Dios. Ok, las voy a ir leyendo conforme fueron llegando. Aquí por lo menos yo no veo ninguna en la parte de consultas, no está puesta ninguna aún, ¿verdad? Bueno, aquí en el chat, igual si gusta las puedo ir leyendo. Pregunta Martín Miranda, en el caso de pequeñas redes de CCTV, ¿qué por distancia se tendría que hacer con cable coaxial? Tengo dos preguntas. Una, ¿cuál es la norma que rige los cableados de coaxial? Y dos, ¿Furukawa tiene en su portafolio este cable? No tenemos cable, ya tuvimos, pero ahora no tenemos más cables coaxiales en nuestro portafolio. La normativa que habla acerca de cables coaxiales, pero ahí estamos hablando acerca de transmisión para redes Ethernet. Yo tendría que ver esta parte de CCTV, pero sí la 568 hace algunos comentarios. Yo me acuerdo que las distancias para CCTV no son exactamente estas distancias. Estas que yo he mostrado
están más, vamos a decir así, conectadas con la 568 acerca de transmisión de datos, ¿no? Estos 100 metros y tal. Pero yo sé que la parte de CCTV ahí, dependiendo de la categoría, se cambia un poquito las distancias, pero serían distintas, serían distintas. Ok, Gustavo Blanco pregunta, ¿cuál es el cable que más se recomienda para instalaciones de cableado para hospitales? Hospitales hoy, hay una normativa incluso específica para instalaciones hospitalares y ya es obligatoria el categoría 6A. ¿Por qué categoría 6A? ¿Por qué yo tengo que tener un cable con tanta capacidad de transmisión para ambientes hospitalares? Porque hoy en día trabajamos mucho con imágenes en hospitales, ¿no? Entonces ya se determina por normativa que se trabaje dos cuestiones, categoría 6A y que sea una solución blindada, justamente también porque tenemos ahí las resonancias, radios X y esta cosa toda que generan también muchos campos electromagnéticos, entonces la solución blindada nos garantiza ahí una protección contra este tipo de interferencia. Ok, también pregunta Gustavo, ¿me puede indicar la diferencia entre cable plenum y LSZH? Cable, ¿cuál es el primero, perdón? Dice plenum. Ah, de pleno, está bien. Entonces, los plenums, en la realidad, ellos tienen una capacidad muy grande de no alastrar la llama. Entonces, está especificado para que se alastre la llama un máximo de 1,5 metros, ¿verdad? Los LS y ZH, yo creo que se van a alastrar ahí por un máximo de 2 metros. Pero la gran diferencia entre estos dos tipos de cables es que estamos hablando de, en el caso del CMIP, que serían los plenos, estamos hablando de un cable que cuando tiene contacto con el fuego va a generar un humo tóxico, ¿verdad? Entonces, resultado químico del contacto entre la llama y la chaqueta del cable, en el caso del CMP, sería ácido clorhídrico. Eso, si la persona inhala este tipo de humo, puede quedar ahí asfixiada, ¿ok? Entonces, yo creo que todos saben, la gran mayoría de los incendios, lo que mata no es el fuego, en la realidad lo que mata es el humo, ¿no? Ya en el caso de los LSZH, la chaqueta recibe un compuesto que no lleva halógenos. ¿Qué quiere decir LSZH? Entonces, low smoke, zero halogen. Entonces, es un cable que emite poco humo, low smoke, y no lleva halógenos en su composición. Entonces, el resultado químico del contacto de la llama con la chaqueta de este cable serían hidrólitos de agua. Entonces, quiere decir, nosotros podemos respirar este tipo de humo que no nos hace mal. ¿Ok? Sería la gran diferencia. Incluso nosotros vemos una tendencia de sustitución de cables, tanto CMR cuanto cables CMP, que serían estos que llevan los halógenos, por cables LSZH, principalmente en ambientes que tengan muchas personas. Entonces, cuando hablamos de centros comerciales, aeropuertos, hospitales mismo, como comentamos ahora, ¿verdad? Entonces, la preferencia para este tipo de instalación sería trabajar con cables tipo LS-ZH. Ok, por acá Héctor Campos pregunta, ¿Furukawa maneja cables de diámetro reducido y en qué instalaciones se recomienda? Diámetro reducido, yo creo que no tenemos nada en línea ahora. Yo he visto ya de algunas otras marcas y eso se recomendaría instalaciones que tengamos ahí una gran cantidad de cables y vamos a decir que yo no tenga mucho espacio disponible en mi rack para meter ahí los patch cords, ¿verdad? Entonces, sí, se utilizaría donde yo tenga ahí una gran cantidad de cables y yo quiero ocupar el menor espacio posible. Eso se aplicaría a estos cables de pequeño diámetro, vamos a decir así. Ok, Carlos Alan Barrera pregunta, ¿los patch panel de 48 puertos se maneja cargados? No, hoy no. Única, solo tenemos el modelo modular hoy de 48 puertos.
Lo que tenemos ahí, los cargados, solo tenemos en 24 puertos al día de hoy. Ok, Héctor pregunta, para el cable categoría 8, ¿qué conectores son? También son conectores compatibles con RJ45. Serían conectores, vamos a decir, entre comillas, normales, ¿no? Sería una interfaz RJ45 como estamos acostumbrados. Pero como yo había comentado, problemas del categoría 8, muy bueno, aumentamos la transmisión, llegamos ahí a 25 gigas, 40 gigas de transmisión sin problema, pero tenemos esta cosa a la distancia, ¿no? Y te digo una cosa, aquí no tenemos la oportunidad, yo no tengo ninguna fotografía, pero es un cable bien grueso. Entonces hay problemas, no que son problemas, son características de la infraestructura. Entonces yo tengo que tener ahí también una infraestructura más grande. Entonces las bandejas, las charolas, los ductos que yo voy a utilizar tendría que ser más grandes también para poder acomodar mejor estos cables. Por eso que comentaba en la presentación que yo me imagino que la gente que necesite velocidad de transmisión de 25 y de 40 gigas van a optar por trabajar con fibras ópticas en este caso, sí. Pero serían conectores, sí, compatibles con RJ45 sin problema ninguno. Son interfaces RJ45. Ok, Ricardo Sánchez pregunta cuál es la diferencia entre los Jack 90-180 y los Premium. Entonces, la realidad, la diferencia, hay una diferencia de acabado, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la línea Premium sería una línea más especial, vamos a decir así en términos de acabamiento, ¿ok? Tenemos también en la línea Premium más opciones de colores, tenemos 10 colores disponibles, en el caso de la línea 90-180 serían 4 colores, y en términos de performance, entonces, la línea 90-180 atiende lo que pide la normativa, el estándar, ya la línea premium traspasa. Entonces quiere decir que yo tengo un conector que en términos eléctricos, en términos de transmisión, es mejor, traspasa lo que me pide la normativa. Es un conector mejor, ¿ok? Tanto en términos de acabamiento cuanto también en términos de performance. Ok, José Luis Ponce pregunta hasta qué categoría tiene Furukawa actualmente. Tenemos todas, disponibles todas hasta categoría 8 sin problema ninguno en cobre, pero te diría que lo que más sale sería hasta el categoría 6A, como nosotros estaban comentando. Aquí lo que más sale, lo que más vendido sería hasta categoría 6A, pero tenemos la línea completa de cables. Ok, otra pregunta de Alejandro Córdoba. ¿Hay certificaciones de Furukawa gratuitas? Gratuitas, sí, nosotros ahora que estamos pasando por esta cosa de la pandemia, ahí está complicado, ¿no? Pero realizamos sí algunas capacitaciones, incluso aquí hicimos una versión, vamos a decir, short, una versión corta de esta capacitación, pero en general es una presentación que yo hago en 4 horas ahí para los integradores, para clientes finales. Eh, Esta sería una presencial y estamos haciendo ahí estos workshops, pero en el sitio yo creo que no hay nada hasta ahora gratuita y tendría que ser en un centro de capacitación asociado de Furukawa para poder hacer las capacitaciones y estas serían pagadas. Ok, Carlos Zambrano comenta sobre el cable de cobre LSZH6A, pero es todo Ok. lo que nos pone. Bueno, ya hablamos ahí, ¿no? Que Sí, sería categoría 6A, el IZH sería incluso indicado para ambientes hospitalares. ok, si hay alguna duda, Carlos, acerca de ese tipo de cable, escríbenos un poquito más específico para Sí, contestarla. sí, sí, exactamente. Ricardo Sánchez, ¿cuáles son los principales requisitos para la certificación del cableado en cobre y fibra? Principales requisitos, yo creo que está hablando de las pruebas, ¿no? Ahí yo diría que la parte de cobre, nosotros tenemos una serie de pruebas eléctricas ahí. En la realidad, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el equipo de certificación? Va a simular una transmisión
a toda la capacidad de la categoría que nosotros indicamos y va a ser una serie de pruebas que van a medir el tiempo de transmisión, la capacidad de transmisión, los niveles de interferencia que tenemos durante la transmisión, en el caso del cobre, entonces son parámetros eléctricos. Y en esta parte de fibra, como yo había comentado al final, tenemos estas dos pruebas posibles, ¿no? Entonces tenemos las pruebas de power meter, que van a medir las pérdidas. Entonces yo quiero saber cuánto yo tengo de pérdida en este enlace, ¿verdad? Y yo puedo agregar a una prueba de power meter también una prueba con este OTDR. No sé si, no, yo creo que no he comentado qué quiere decir OTDR, ¿no? Entonces es un Optical Time Domain Reflectometer. Es un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué hace este equipo? Este equipo va a meter una serie de muestras de señal óptico y va a hacer la medición de la reflexión, cuánto vuelve de la luz. Y con esta luz que vuelve, a la velocidad que vuelve y a la distancia que percorrió, logramos determinar la distancia y también los eventos, como yo había comentado, los eventos de pérdida, los eventos reflexivos cuando yo tengo dos conectores conectados en un enlace, y ahí yo puedo verificar los problemas que yo tenga en ese enlace, porque muchas veces la gente hace las pruebas con Power Meter, pasan con el Power Meter porque las pérdidas están dentro del rango que es permitido por la normativa, pero cuando hacemos la prueba con OTDR verificamos que hay puntos que se pueden mejorar en este enlace, ¿verdad? No sé si he respondido correctamente las necesidades. Ricardo, caso no sea, por favor, comente en el chat otra vez. Ok, José Luis Ponce por acá pregunta, en categoría 6A entiendo que la norma me indica 100 metros máximo para transmisión de 10 gigabytes. Si quiero transmitir 100 MBS o 1000 en categoría 6A, ¿hasta qué distancia puedo transmitir? En la realidad, la normativa no hace esta diferencia. En teoría, el canal máximo para cobre sería un canal de 100 metros, ¿verdad? Realmente así, yo creo, ahora va a ser una opinión mía, ¿verdad? No he visto ese tipo de situación. Yo creo que vamos a decir, yo tengo un canal categoría 6A de 130 metros y yo tengo los transmisores preparados para categoría 5, que sea 100 megabits por segundo, ¿verdad? Yo creo que la transmisión puede ser que yo tenga ahí una posibilidad de tener un tramo más grande, pero yo diría que no sería mucho más grande que eso, ¿verdad? Entonces, la realidad yo creo que la distancia sería prácticamente la misma, lo que cambia que comparando con una carretera, yo tendría ahí un carril mejor, pero no que sería que yo alcanzaría una distancia mucho más grande con trabajando con transmisores inferiores a la capacidad de la solución de conectividad. ¿Ok? Ok, preguntan cómo se diferencia el cable flexible ya armado en fábrica, que si se podría llegar a hacer alguna presentación, que si podría llegar a hacer esta presentación, perdón. Ahora, ¿quiere mirar la diapositiva ahora o no? No, la pregunta es cómo se diferencia el cable flexible ya armado en fábrica, es la primera duda. Sería un... No. Son dos dudas, disculpe. Yo pensé que era una sola. Sí. Entonces, eh, los cables flexibles, nosotros solo producimos estos cables para nuestro consumo. Entonces, vamos a decir, si la gente llama a ABSA y dice, mira, yo quiero un carrete, yo quiero una caja de cable flexible para armar patch cords de Furukawa, ABSA no va a tenerlo porque nosotros no producimos eso para meter al mercado, producimos para nuestro consumo, para poder armar los patch cords en fábrica. Eso, y la diferencia, para saber la diferencia, en general, el diámetro del conductor es distinto, ok, entonces va a ser un conductor de 24 WG, va a ser un poquito más delgado y en términos físicos se verifica por la flexibilidad. Eso se va a verificar en campo. Y perdón, la otra pregunta es si vamos a disponibilizar la presentación, eso. Sí, exacto. Si les podemos hacer llegar la presentación. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo voy a yo voy a suministrar la presentación a la gente de APSA y les pido que les pase la presentación sin problema ninguno. Ok, Carlos Zambrano ya por aquí nos especificó sobre el cable de cobre LSZH. ¿Qué voltaje de operación y temperatura exige ANSI? Ah, no, estos números yo no tengo así de cabeza, yo no voy a acordar. Pero sí, hay pruebas de temperatura y todo, pero yo me acuerdo que estos cables, la gran mayoría son cables hasta 60 grados. La temperatura de operación normal, vamos a decir así, hasta 60 grados. Y hay unas pruebas que ellos hacen también para la parte de POE, que juntan ahí los cables en mazo y ahí verifican cuál es la temperatura que puede llegar también. Hay un límite también, pero así de cabeza no voy a tener los números. Pero así, temperatura de operación, 60 grados. Ok, pregunta José Luis, ¿qué tipo de conector de fibra utilizan los carriers, normalmente APC o UPS? Eh, en general, los carriers van a utilizar APC. APC justamente porque yo he comentado, pero fui rápido en la presentación, este conector va a tener este ángulo para disminuir la parte de reflexión, porque durante la transmisión óptica nosotros tenemos una parte de la luz que vuelve al transmisor. Entonces, cuando yo quiero garantizar que yo tengo un buen enlace óptico, yo tengo que garantizar también que esta cantidad de luz que vuelve es tan pequeña que no va a influenciar en la luz que yo estoy transmitiendo. ¿Ok? Entonces, estos conectores APC justamente tienen una respuesta mejor a esta parte de reflexión. Entonces, garantizan que vuelva menos luz a los transmisores, ¿verdad? Y como ellos trabajan con transmisores con alta potencia, entonces esta cosa es medio que crítica en términos de transmisión óptica. Entonces, en general, van a utilizar pulido APC y van a trabajar principalmente con conectores tipo SC. SC. Ok, última pregunta, para certificación de Furukawa, ¿qué requisitos necesitas? Fotos, tablas, pruebas y cuánta garantía de Furukawa en cableado de cobre y fibra. Ah, bueno, nosotros tenemos ahí un programa de garantía extendida de Furukawa. Trabajamos junto con nuestros integradores acreditados, ¿verdad? Entonces tenemos un programa con garantía extendida de 25 años, ¿ok? ¿Qué necesitamos recibir en términos de documentación del integrador para poder brindar al cliente con esta garantía extendida? Entonces necesitamos del diseño de la red, donde están puestos los áreas de trabajo, los racks, esta cosa toda, los bay faces de los racks, entonces cómo están dispuestos los patch panels, los equipos, las tomas y esta cosa toda. Pedimos también las pruebas, tanto las pruebas en cobre cuanto las pruebas en fibra. Estos 25 años sirve para los dos, ¿ok? Tanto la parte de cobre cuanto la parte de fibra. Vamos a necesitar también copia de las facturas de compra de los productos Furukawa para garantizar la procedencia de los productos Furukawa si fueran realmente comprados junto a un distribuidor de Furukawa, en este caso. Y vamos a pedir un reporte fotográfico también con los principales detalles de la obra, ¿no? Los racks, la parte frontal, la parte trasera. También vamos a pedir ahí fotografías de la infraestructura, de la bajada de los cables, caso hayan, de los puntos de consolidación, de las áreas de trabajo y la parte de identificación. Entonces, envían esta documentación a Furukawa, hacemos un análisis, después de echar el análisis, nosotros agendamos una visita, vamos a hacer ahí una especie de auditoría en campo para verificar la calidad de la instalación. Estando todo bien, ahí ya entregamos el certificado y brindamos al cliente final. Este es un resumen, ¿ok? Pero tenemos ahí, para aquellos que son integradores acreditados, nosotros tenemos un procedimiento detallado con la documentación y cuáles son los pasos para poder lograr esta garantía extendida. Ok, y una pregunta que por aquí se nos pasó de Alejandro, dice, ¿cuáles son las 4 etiquetas? Trasera, frontal de patch panel y en dónde más. Y en el área de trabajo también.
la parte trasera, vamos a decir, en la llegada al conector, cuando llega el cable, ahí cómo se hace mismo en los racks, en la parte trasera, vamos a hacer lo mismo en el conector del área de trabajo y también una etiqueta frontal en el área de trabajo. Ok, perfecto. Bueno, pues nada más, hay algunos comentarios por aquí acerca de la presentación. Ya saben que Moni por ahí se las va a estar haciendo llegar y también comentan que pues excelente presentación, todo muy Les bien agradezco. explicado. Así yo espero que tengan comprendido bastante. Yo quiero agradecer la oportunidad de hablarles y decir ahí que estamos disponibles para ayudarlos en sus proyectos. Tenemos ahí todo un cuerpo de ingeniería, tenemos toda una parte de soporte para poder poner en marcha los proyectos que tengan ahí junto a los clientes, ¿no? Estamos aquí para eso mismo. Aquí también comentan pues que excelente repaso de conceptos y que muy buen español, Robson. Más o menos. Yo me defiendo, me defiendo. Pues mira, aquí ya tenemos No, unos sabe que, comentarios. sí, solo para comentar, yo he pasado ahí 6 meses el año pasado en México, entonces yo debo estar con acento un poquito mexicano también. Muy bien, bueno, pues al parecer ya no hay más preguntas. Te agradecemos mucho, Robson Barbosa de Furukawa, por esta presentación. Sí, les agradezco. Después me envío un correíto o a Yanin para que yo pase la presentación para que pueda distribuir a la gente ahí para que puedan consultar a futuro. Claro que sí, Robson, cuenta con el correo. Muchísimas Ah, gracias. lo agradezco muchísimo, muchísimo. Buenas tardes a todos ahí y que tengan un buen descanso. Muchas gracias, Robson Barbosa de Furukawa Electric, por la presentación. Gracias, Moni, Product Manager de Furukawa en Grupo APSA. Gracias a todos, excelente tarde. Que tengan linda tarde y ya saben, su apoyo, por favor, para contestar la encuesta que la plataforma arroja. Son nada más 3 preguntas y en una de ellas nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, dudas que hayan quedado pendientes, alguna queja o alguna sugerencia acerca de estas sesiones y los esperamos en el próximo seminario de Furukawa el miércoles a las 5 de la tarde. Gracias a todos, que tengan linda tarde. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos.